Prólogo. 18 de julio, 1914 del año unificado, en alguna parte de la capital imperial Berún. Al principio, solo había luz. Luego vino una suave sensación de flotación, un breve descanso. Había calidez y una vaga inquietud que provocaba el deseo de perderse. ¿De perderse? Sí, me he olvidado de algo. ¿Pero qué podría ser? ¿Qué podría haber olvidado? Antes de que la oportunidad de hacer frente a este tipo de preguntas llegase, de pronto comenzó a temblar. Un momento después, su mente registró el frío. Un escalofrío que atravesó la piel. Tal era la naturaleza del primer roce de un bebé recién nacido con el aire fresco y crudo fuera del útero. No es que haya tiempo para darse cuenta, pero la repentina embestida de sensaciones desconocidas que una vez fueron familiares causó pánico. Al mismo tiempo, comenzó retorciéndose de angustia, atrapado en una violenta lucha por respirar. El dolor era casi insoportable ya que los pulmones, todo el cuerpo, todas y cada una de las células, clamaban por oxígeno. Incapaz de mantener la calma suficiente para un pensamiento racional, todo lo que pudo hacer fue dar vueltas. Los sentidos abrumados e insensibles devastados por la agonía no dejaron otra opción que agitar el dolor. Al ser estrangulado por estas cosas, es fácil perder la conciencia. Completamente libre de las emociones de un humano que no había llorado en años, el cuerpo sollozó instintivamente, la conciencia se desvaneció y el concepto de autocrecimiento se confundió. Al despertar, se vio el cielo ceniciento. ¿El mundo estaba borroso? ¿O tal vez eso se debió a una visión borrosa? Todo parecía distorsionado, como si se viera a través de lentes con la prescripción incorrecta. A pesar de haber estado fuera de contacto con las emociones humanas durante tanto tiempo, hasta el punto en que sentía inquietud por tal visión distorsionada. Era imposible discernir incluso formas rugosas. Después de casi 3 años de tiempo objetivo, finalmente habiendo comenzado a recuperar el sentido de sí mismo, se sintió en completa confusión. ¿Qué es esto? ¿Qué me pasó? Este recipiente no podía mantener la conciencia por mucho tiempo, y el recuerdo de ser colocado en él aún no había surgido. Así que cuando su conciencia apenas consiguió registrar llantos de un infante, los encontró vergonzosos sin todavía entender el porqué. Quizás los adultos maduros no lloraban, pero los bebés ciertamente lo hacían. Se suponía que los infantes debían ser protegidos y tener igualdad de oportunidades, no ser despreciados. Por lo tanto, con una profunda sensación de alivio, relegó la vaga pena a un rincón oscuro de su mente, justificándola a la falta de una conciencia clara. La próxima vez que una borrosa sensación de comprensión apareciese, estaría en absoluto desconcierto, como es lógico. Si su memoria funcionaba correctamente, debería haber estado en una plataforma de tren en Yamanote. Sin embargo, después de concluir, que de alguna manera se encontraba dentro de un masivo edificio de piedra de estilo occidental, con su boca siendo limpiada por una monja que parecía ser una niñera. Si se tratara de un hospital, entonces se podría suponer con seguridad que hubo algún tipo de accidente. La visión distorsionada también podría explicarse por una lesión. Sin embargo, ahora que sus ojos podían ver claramente en la mala iluminación, se podía distinguir monjas en vestimenta anticuada. Y la iluminación inadecuada, aparentemente provenía de lámparas anacrónicas de gas, a menos que las cosas no fueran lo que parecían. Tania, cariño, día. Al mismo tiempo, notó una extraña ausencia de aparatos eléctricos en los alrededores. En la sociedad civilizada del 2013, estaba presenciando una sala desprovista de productos electrónicos pero plagada de elementos que por mucho tiempo se han considerado antigüedades. ¿Son menonitas 1 o Amici 2? ¿Pero por qué? ¿Qué estoy haciendo aquí con ellos? Tania, cariño, Tania. La situación era difícil de entender. La confusión solo se profundizó. Vamos, ¿no abrirás la boca por mí, cariño, Tania? No entiendo. Ese era precisamente el problema. Por eso no había notado la cuchara que la monja sostenía. Pero por supuesto. Incluso si lo hubiera hecho, ni en 1.000.000 de años habría soñado con comer la comida ofrecida. Seguramente la cuchara estaba destinada para la tal, Tania, cariño. Pero mientras todos estos pensamientos giraban en su cabeza, finalmente la monja perdió la paciencia. Con una sonrisa dulce y severa que no admitía discusión, ella metió la cuchara en su boca. No debe ser exigente, cariño, abre. Era una cucharada de vegetales que habían sido guisados en papilla. Pero esa sola cucharada también arrojó la verdad en Tania, que hasta ahora era incomprensible. Verduras guisadas. Eso es todo lo que la monja había metido en su boca. Pero para la persona en cuestión, la acción solo hizo las cosas más desconcertantes. En otras palabras,
que, yo, soy Tania. Así, un lamento surgió de las profundidades de su alma. ¿Por qué? 1. Los menonitas son una rama pacifista y trinitaria del movimiento cristiano anabaptista, originado en el siglo XVI, como expresión radical de la Reforma. 2. Los Amish son un grupo etnorreligioso protestante anabaptista, conocidos principalmente por su estilo de vida sencilla, vestimenta modesta y tradicional, su resistencia a adoptar comodidades y tecnologías modernas, como son las relacionadas con la electricidad. Los Amish también pertenecen a la rama menonita. 14 de agosto de 1971 de la Era Común, Estados Unidos de América. El 14 de agosto de 1971, un equipo de investigadores dirigido por el Dr. Philip Zimbardo comenzó un experimento con una subvención recibida del Departamento de Estados Unidos del Instituto de Investigación de la Marina, la Oficina de Investigación Naval, OIN. La duración prevista fue de apenas 2 semanas. Su objetivo era recopilar datos rudimentarios sobre un problema con las prisiones del cuerpo de marines que la Marina también enfrentaba. Los participantes reclutados para este experimento eran estudiantes universitarios normales de mente y cuerpo sanos. Sin embargo, el segundo día, el equipo se topó con un grave problema ético. Los que habían sido asignados como guardias no solo abusaron verbalmente y degradaron a los que estaban en el papel de prisioneros, a pesar de la prohibición de tal comportamiento, sino que también los actos de violencia física se hicieron cada vez más frecuentes. Como resultado, el equipo se vio obligado a suspender el ensayo solo 6 días después de su comienzo. Esto más tarde se conoció como el experimento de la prisión de Stanford 3. Irónicamente, a pesar de los riesgos presentados por la dudosa moralidad del proyecto, los resultados estuvieron repletos de implicaciones para el campo de la psicología. Junto con su predecesor, el experimento Milgram 4, el experimento de la prisión de Stanford demostró algo fundamental sobre la naturaleza humana. 3. Es un conocido estudio psicológico acerca de la influencia de un ambiente extremo, la vida en prisión, en las conductas desarrolladas por el hombre, dependiente de los roles sociales que desarrollaban, cautivo, guardia. 4. Fue una serie de experimentos de psicología social llevada a cabo por Stanley Milgram, psicólogo en la Universidad de Yale, y descritos en un artículo publicado en 1963 en la revista Journal of Abnormal and Social Psychology bajo el título Behavioral Study of Obedience, Estudio del Comportamiento de la Obediencia, y resumidos en 1974 en su libro Obedience to Authority. An Experimental View, Obediencia a la autoridad. La perspectiva experimental. El fin de la prueba era medir la disposición de un participante para. En un espacio aislado, los individuos se someterían al poder y la autoridad, mientras que aquellos en posiciones dominantes lo ejercerían sin restricciones. El análisis de este fenómeno, conocido como obediencia a la autoridad, arrojó resultados impactantes. Sorprendentemente, esta particularidad no tuvo nada que ver con la racionalidad, la sensibilidad o la personalidad de una persona, sino que fue el producto de una notable desindividuación provocada por la asignación de roles. En otras palabras, los dos experimentos demostraron que el comportamiento humano dependía del medio ambiente. Para decirlo en términos extremos, los resultados indicaron que cualquiera podría haber trabajado como guardia en Auschwitz, independientemente de su disposición individual o carácter moral. Al final, el entorno desempeñó un papel más importante en la definición de rasgos individuales que personales. Cuando aprendió en la universidad que los humanos eran ese tipo de criatura, se sintió bien en lugar de mal. Seguramente todos aprenden como parte de la educación obligatoria en la escuela primaria que todas las personas nacen iguales. A los niños se les enseña que todos son igualmente únicos e insustituibles. Pero no es difícil encontrar disparidades que contradicen esas máximas familiares. Porque el niño sentado delante es más alto que yo. Porque algunos de mis compañeros de clase son buenos en quemados y otros no. Porque el niño a mi lado no puede resolver un problema tan simple. Porque los niños de atrás no pueden estar callados cuando la maestra está hablando. Pero en un ambiente de escuela primaria, se espera que los niños sean buenos. Se les dice que todos son diferentes pero especiales. Están aterrorizados de que, si no siguen obedecer las órdenes de una autoridad aun cuando éstas pudieran entrar en conflicto con su conciencia personal. 5. Concepto en psicología social que generalmente se considera como la pérdida de la autoconciencia en grupos. Etiqueta 6. Serán malos. Por lo tanto, los niños buenos se esfuerzan por evitar convertirse en malos. Para cuando comienzan a asistir a clases de nivelación para prepararse para los exámenes de ingreso, los niños buenos desprecian en secreto a los niños malos y se esfuerzan por evitarlos. Ingresarán a una buena escuela secundaria, seguida de una escuela preparatoria respetable y luego a una prestigiosa universidad. Estas personas están sobre raíles,
haciendo su mejor esfuerzo dentro de las reglas y regulaciones que se les presentan. Para seguir siendo buenos en ese entorno, los estudiantes deben hacer exactamente lo que se les dice y siempre cumplir con las expectativas de todos. Tal como se les dice, pasan día tras día encorvados sobre libros de texto y libros de referencia, compitiendo con sus compañeros por las calificaciones. Mientras llevan una vida así, los que participan en la feroz batalla de los exámenes de ingreso a la universidad ven a los ociosos como perdedores. Dentro de un entorno donde las calificaciones determinan todo, es natural que los estudiantes de alto rendimiento desprecien a los estudiantes mediocres. Por otro lado, la mayoría de los estudiantes exitosos no se consideran a sí mismos especialmente brillantes. Después de todo, siempre ha sido el caso que cada vez que un estudiante normal muestra incluso un poco de orgullo, los verdaderamente dotados en su grado los ponen en su lugar. Un estudiante podría estar teniendo dificultades mientras el niño que está a su lado ingresa despreocupadamente a las Olimpiadas Internacionales de Física o Matemáticas. Se necesita más que un poco de esfuerzo para sentarse hombro con hombro en un salón de clases con genios para quienes comprender todo el material es un hecho. A pesar de la perspectiva distorsionada, tienen una comprensión lo suficientemente fuerte de la realidad para continuar sus estudios con diligencia. Les guste o no, todos los estudiantes que van a la universidad saben la verdad. Si quieren un ingreso comparable al que poseen sus padres, tienen que asistir a una buena universidad y, al menos, conseguir un trabajo decente. Este grupo está impulsado por un fuerte deseo juvenil de tener éxito. Pero junto con ese deseo viene el miedo fatal al fracaso. Como tal, no tienen más remedio que encadenarse a sus escritorios. 6 modales socialmente aceptados que son la norma y están fuertemente asociados a las buenas maneras. Después de luchar en ese mundo duro, los mejores estudiantes aprueban los exámenes de ingreso a universidades dignas de ser llamadas prestigiosas. Luego el juego cambia. Muchos se ven obligados a darse cuenta de que han entrado en un mundo donde las personas ya no son evaluadas por las calificaciones, sino la pregunta, ¿qué han logrado? Aquellos que pueden adaptarse al repentino cambio de paradigma y al nuevo entorno lo hacen. Obedece las reglas. Busca las lagunas. Burla las directrices a pesar de estar atado a ellas. Al final, todos aprenden que las reglas son necesarias para que el sistema funcione sin problemas. La libertad sin leyes significa anarquía, leyes sin libertad significa tiranía. Entonces, por mucho que odien las restricciones, temen la libertad ilimitada. No entendió a las personas que llegaron tarde a clase. No podía ver el valor de las personas que se dejaban llevar por el olvido. No podía comprender los tipos deportivos que hablaban sobre el poder del espíritu humano. Pero cuando se encontró con la escuela de Chicago 7 y vio cómo estos trabajos aplicaban la racionalidad a la relación entre las reglas y la libertad, estaba extasiado. Después de todo, significaba que podía mantenerse en el camino mientras jugara con las reglas. Se las arregló para exudar la apariencia de un diligente estudiante universitario mientras ocultaba el hecho de que era un nerd. En esencia, eso es lo que significa ser libre dentro de los límites de las reglas. En lo que respecta a los amigos, disfrutaba pasando el rato con sus amigos de la escuela secundaria y con un montón de espíritus afines que conoció en la universidad. Esta fue su moratoria hasta que salió al mundo, aunque todavía se aseguró de mejorar y desarrollar conexiones. Naturalmente, invirtió en su capital humano adquiriendo habilidades lingüísticas y culturales hasta cierto punto. Eso, más su formación académica. 7. La Escuela de Chicago, de Economía, es, en resumen, una encantadora escuela de pensamiento económico que da la bienvenida al mecanismo del mercado. Algunos extremistas incluso usan los valores económicos para analizar temas sociales en general, drogas, familias, educación, inmigrantes, etc. Puedes aprender más del libro ligeramente anticuado, The Economics of Life, From Baseball to Affirmative Action to Magician, How Real World Issues Affect Our Everyday Life, la economía de la vida, desde el béisbol a la acción humanitaria y a la inmigración, cómo los problemas del mundo real afectan a nuestra vida cotidiana, o consultando lo último en este blog, http://www.becker-posnar-blog.com. Según la teoría de la señalización, proyectaría el ideal de la sociedad de un buen estudiante universitario. Sorprendentemente, lo que la gente como él necesitaba no era en realidad talento, lo más importante era verse bien en el papel. En otras palabras, los reclutadores preferían a alguien que pasara el examen de la compañía con gran éxito, viniera de una escuela prestigiosa y fuera una cara familiar para los entrevistadores. Fue precisamente por esa razón que el viento en contra de la alta tasa de desempleo producto de la recesión no lo golpeó particularmente. Después de todo, estaba en su marca en una línea de partida diferente en comparación con todos los demás. En verdad, tenía la ventaja,
este concurso estaba completamente manipulado. Desde el principio, era natural visitar a exalumnos que vinieron de la misma alma mater. De hecho, había ido tan lejos como para aceptar invitaciones para tomar unas copas con los reclutadores de recursos humanos. Ahora imagínense si alguien en el lado del empleo asistió a la misma secundaria o preparatoria o se graduó de su universidad. Ofrecerían orientación acerca de cuáles son las cualidades que los reclutadores buscaban a tal o cual empresa y la manera de presentarse a sí mismo en las entrevistas. Mientras combinara sus diversas conexiones y lo hiciera decentemente en las entrevistas, no tendría nada de qué preocuparse. Si no fuera demasiado exigente, podría conseguir un trabajo que pusiera comida en la mesa con seguridad. Al hacer obedientemente todo lo que le dijeron, se convirtió en un equipo social que funcionó bien a un ritmo constante. En algún momento, comenzó a verse a sí mismo como un adulto maduro en ese entorno laboral. ¿Satisfacción laboral? ¿Individualidad? ¿Creatividad? Era un engranaje en la sociedad, y podía afirmar que el contenido de su trabajo no importaba mientras recibiera una compensación justa. Desde la perspectiva de la compañía, se requería que el empleado ideal completara las tareas sin demora mientras mantenía un nivel de calidad apropiado para su salario. Adhiriéndose a la filosofía de la compañía en todas las cosas, el empleado ideal tomaría la iniciativa y buscaría formas de obtener ganancias. No fue terriblemente difícil para él adaptarse a la vida como esclavo de la lógica corporativa. ¿Cruel? ¿Robótico? ¿Calloso? ¿Impersonal? Las preocupaciones de esa naturaleza solo lo preocuparon al principio. Le aterraba a la gente que aullaba sin gloria o recurría a la violencia, no le fue posible comprender un comportamiento tan vergonzoso. Pero con el tiempo, se aclimata. Era como la escuela, los humanos son criaturas diseñadas para adaptarse al cambio. Cuando se trata de eso, conformarse con el medio ambiente significa asumir el rol asignado, un guardia actúa como un guardia y un preso actúa como un prisionero. Los días transcurrieron sin incidentes, alternando entre trabajo y pasatiempos. Naturalmente, el trabajo progresó de manera eficiente. Seguir las directivas de la compañía y evitar los errores tanto como sea posible fue importante para no dejar que el trabajo redujera el precioso tiempo libre. En consecuencia, para cuando ingresó a los 30 años, no solo estaba cerca de igualar los ingresos de sus padres, sino que definitivamente había llegado a la promoción de estrato social. Era muy apreciado por su dedicación a la empresa y su lealtad a los ejecutivos, y subió la escalera laboral en el Departamento de Recursos Humanos. Incluso recibió un premio Touchstone 8 como gerente de sección. Sí, eso es correcto. Tenía un trabajo importante. No hay absolutamente ninguna razón, ninguna en absoluto, para que una monja me ponga una cucharada de verduras asadas en la garganta. Estoy siendo todo un caballero, ni siquiera estoy gritando a todo pulmón para preguntar qué derecho tienes para llamarme, Tania, cariño. Cada vez más impaciente, intentó ponerse de pie para presentar su diatriba, porque yo. Fue entonces cuando lo golpeó. Su cabeza palpitaba cuando repentinamente surgieron recuerdos desagradables. 8. Nombre de un premio otorgado a la excelencia por el desenvolvimiento idóneo en un área específica siguiendo un método dispuesto. 22 de febrero de 2013 de la Era Común, Tokio, Japón. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Obviamente es porque su índice de rentabilidad no es abismal. Además de eso, has estado bastante ausente. Y otro clavo en su ataúd, es que tengo un informe de su supervisor directo que dice que ha pedido múltiples préstamos de anticipo de efectivo de quién sabe cuánto. Además, se niega rotundamente a ver al médico ocupacional en cada ocasión. En conclusión, está claro que se está convirtiendo en un empleado costoso. Más importante aún, no podemos hacer que provoque algún tipo de escándalo y estropee el buen nombre de la compañía. Me encantaría preguntarte, ¿hay alguna razón por la que debamos mantenerte a bordo? Pero debido a ciertas leyes, debo ocultar esos sentimientos en lo profundo de mi corazón y responder con el mayor tacto posible. Ya no pudo completar su PIP 10 dos veces. La compañía le dio una orden perfectamente razonable para asistir a la capacitación de finalización de PIP, pero usted se negó. Y tiene numerosas ausencias injustificadas, falsa cortesía. Eso está bien. No está prohibido por la ley. Esta es una corporación con fines de lucro, no una organización benéfica para los ineptos de la sociedad. Dicho esto, como ha contribuido a nuestra empresa durante tanto tiempo, creo que una renuncia voluntaria, en lugar de un despido disciplinario, serviría mejor a nuestros intereses. 9. Analíticamente se calcula dividiendo el valor actualizado de los flujos de caja de la inversión por el desembolso inicial.
Según el índice de rentabilidad son efectuables aquellas inversiones que tengan un valor superior a la unidad, ya que en caso contrario los cobros generados actualizados son inferiores a los pagos. 10% en puntos o punto de interés de precio, normalmente abreviado como PIB, originalmente del inglés percentage in point, es una unidad de variación en el tipo de cambio de un par de divisas. Las principales monedas, excepto el yen japonés, se cotizan tradicionalmente con 4 decimales, y un pip es una unidad del cuarto punto decimal. En el caso de divisas con céntimos, un pip equivale a la centésima parte de un céntimo. Para el yen, un pip es una unidad del segundo punto decimal, porque el valor del yen está mucho más cerca de la centésima parte de las otras divisas principales. Si bien esto puede ser una gran pérdida de tiempo, sigue siendo parte de la descripción del trabajo. Nunca antes tuve que hacer visitas a clientes. ¿Cómo demonios eso cuenta como entrenamiento? Contrarresta los resultados de trabajos deteriorados al ayudar a los supervisores a comprender a los representantes de ventas y encontrar formas de mejorar sus prácticas gerenciales. Con eso en mente, sentimos que era necesario que usted se sometiera a esta capacitación. Incluso si todo está en un día de trabajo, ¿esto todavía es agotador? Es un verdadero dolor lidiar con este desfile interminable de empleados que lloran y lloran mientras intentan aferrarse a nosotros. Si crees que llorar cambiará las cosas, hazlo. En algunas partes del mundo de los negocios, esa es una táctica válida, pero si crees que funcionará después de llamarme cosas como un monstruo desalmado, mascota del jefe o cyborg, tienes un paradigma muy equivocado. Siempre supe que no era el mejor. Incapaz de competir con los genios e incapaz de igualar a los superdotados a través del trabajo duro y la dedicación, mi personalidad se ha deformado por completo. Soy un desastre de complejos intrincados. Las personas verdaderamente benevolentes son impresionantes. En lo que respecta a la hipocresía, tengo lo que la sociedad en su conjunto considera un nivel saludable, pero saber que no soy sincero me hace burlarme aún más. A pesar de ser consciente de esto, de cuán horrible soy, todavía albergo la arrogante creencia de que soy superior al tonto inepto que se lamenta ante mí. Al menos en lo que respecta al índice de rentabilidad, he mantenido resultados superiores. Entonces, aunque la reestructuración de los departamentos asignados para la consolidación a través de despidos es una molestia, lo tomo en serio. Desde aquí, debería subir sin problemas por la escalera laboral y aterrizar en la silla de director de recursos humanos. Mi vida debería haber sido bastante tranquila, debería haberlo sido. Después de reflexionar sobre ese punto, reaparece un evento bastante desagradable. Se dice que los humanos son animales políticos por naturaleza, pero al parecer, el tipo de humanos que reciben notas rosadas son animales que priorizan las emociones primarias sobre la lógica o los tabúes comúnmente aceptados. Cuando piensas en ello, no hay más personas que, a diferencia de la buena élite académica, actúan sobre sus impulsos. El director me advirtió específicamente que tuviera extremo cuidado en la estación, pero no podía ver a qué se refería. ¡Pum! Algo me golpea. Caigo de la plataforma en una extraña cámara lenta. En el momento en que veo el tren, mi conciencia se corta. Cuando me despierto, me encuentro con una injusticia indescriptible. ¿Realmente estás viviendo, criatura de carne y hueso? Disculpa, ¿quién eres? Un anciano con una apariencia totalmente estereotípica lanza un profundo suspiro mientras me observa. Tiene que ser una de las 3 posibles explicaciones. 1. Sobreviví milagrosamente, y un médico me está examinando, pero no puedo percibirlo correctamente. En otras palabras, es posible que mis ojos o mi cerebro hayan sufrido un trauma grave. 2. Me estoy muriendo, y esto es una ilusión o una alucinación. Tal vez mi vida está brillando ante mis ojos. 3. Me he despertado en el mundo real después de confundir un sueño con la realidad, todavía podría estar medio dormido. Todos ustedes tienen las personalidades más retorcidas. ¿Qué cantidad de tonterías tienes en esa cabeza tuya? ¿Acaba de leer mi mente? Sí lo hizo, es una violación extremadamente indecente y desagradable de mi privacidad, así como una intrusión en asuntos confidenciales. Ciertamente lo hice. Pero es asqueroso, leer las mentes de los incrédulos sin compasión. Bueno, ¿qué sabes? Nunca soñé que el diablo fuera real. Se te ocurren las ideas más locas. Solo Dios o el diablo son capaces de desafiar las leyes universales. Si Dios existiera, no ignoraría toda la injusticia del mundo. Por lo tanto, este mundo carece de un Dios. Por lo tanto, el ser X ante mí es el diablo. Y ese es mi alegato. ¿Ustedes los no creyentes están tratando de matar de trabajo a su creador? ¿No creyentes? En plural, lo que significa que se está refiriendo a otros y a mí. ¿Debería consolarme el hecho de que no estoy solo? Difícil de decir. Si bien no me odio específicamente,
tampoco me amo particularmente. Me refiero a almas trastornadas como la tuya. En estos días están en todas partes, porque no están alcanzando la iluminación a medida que avanza la humanidad. ¿No quieren liberarse de su esclavitud terrenal? Sospecho que esto es simplemente el resultado de ese progreso social. La teoría de la justicia Rawls-11 es absolutamente maravillosa, pero en realidad aplicarla no es realista. Los humanos ya se han dividido en los que tienen y los que no tienen. Puede ser interesante como una propuesta hipotética, pero en realidad, las personas no pueden renunciar a lo que tienen por el bien de los demás. No es natural buscar ganancias materiales en esta vida en lugar de preocuparse por el futuro. Aún así, ¿qué importa? Si estoy muerto, ¿qué le va a pasar a mi alma? Discutamos esto constructivamente. Lo que realmente importa es lo que viene después. Te devolveré al ciclo de la vida y la muerte, vas a renacer. Responde el autoproclamado Dios, Ser X. La respuesta que da el extraño es bastante simple. Apuesto. 11. Una teoría que influyó mucho en la filosofía política. ¿Qué pasaría si tuviéramos que crear reglas para vivir empezando de cero, cuando no sabemos nuestro lugar en la sociedad? Después de esa discusión, Rawls explora cómo podrían ser las leyes justas. Sus conclusiones se dividen en dos principios. El primero garantiza la igualdad y la libertad del individuo, mientras que el segundo permite la desigualdad con el propósito de una consideración especial y la igualdad de oportunidades para los miembros más débiles de la sociedad. Es importante señalar que, aunque considera que todos son iguales, adopta la postura de que los ricos deben pagar impuestos progresivos para cuidar de los débiles y proporcionar apoyo a los necesitados. También conocido como el principio de libertad, el principio de diferencia y el principio de igualdad de oportunidades, a que está cumpliendo con su deber de explicar. Sí, el trabajo no es algo a tomar a la ligera. Puedo apreciar la importancia de asumir la responsabilidad y actuar de conformidad con la ley. Nos guste o no, como miembro de la sociedad, de una organización, probablemente debería indicar que entiendo cómo debemos proceder. Muy bien. En ese caso, adelante y haz lo tuyo. Para empezar, planeo hacer un mejor trabajo cuidando mi espalda en mi próxima vida. Aprendí que hay dos tipos de personas, racionales e irracionales, por lo que sin duda tendré que revisar la economía conductual. Suficiente. Pero las palabras que susurra en voz baja me dejan perplejo. ¿No pueden ustedes actuar juntos? Parece que está lejos de cualquiera de ustedes lograr la iluminación y liberarse del ciclo cuando les falta tanto como una pizca de fe. Se queja, lo que me hace sentir incómodo. Honestamente, no tengo idea de por qué está enojado este Ser X, autoproclamado Dios. Me doy cuenta de que las personas mayores pueden ser de mal genio, pero cuando alguien que parece ocupar un puesto bastante mayor se entrega a una rabia ciega, puede ser difícil de leer. Si esto fuera un anime, podrías descartarlo como una mordaza, pero en el mundo real, rara vez obtienes ese lujo. Los humanos en estos días se han alejado demasiado de las leyes universales, no pueden distinguir el bien del mal. Tisk. Ser X puede predicar todo lo que quiera sobre leyes universales, pero no sé de qué demonios está hablando. Y si estas leyes realmente existen, es molesto que no las haya explicado de antemano. Está pidiendo demasiado si espera que las personas se adhieran a leyes que nunca han visto, y mucho menos con sentido. No puedo comprender algo que no se ha puesto en palabras. Que yo sepa, todavía tengo que desarrollar poderes telepáticos. Te di los 10 mandamientos, ¿sabes? 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 2. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. 3. Recuerda el día de reposo para santificarlo. 4. Honra a tu padre y a tu madre. 5. No matarás. 6. No cometerás adulterio. 7. No robarás. 8. No darás falso testimonio contra tu prójimo. 9. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. 10. No codiciarás la propiedad de tu prójimo. Los mandamientos fluyen repentinamente a mi mente por telepatía o algo así, pero, bueno, maldición. Mira, nací en una región politeísta del mundo, donde estamos acostumbrados a dejar que las cosas se deslicen mediante la tolerancia religiosa. Así que honestamente no estoy seguro de cómo reaccionar ante alguien que menciona los mandamientos. Para que conste, honro a mis padres y nunca he matado a nadie. Pero yo soy biológicamente masculino. Ciertos instintos sexuales están programados en mí. No puedo hacer nada al respecto. Sería otra historia si hubiera podido manejar tal programación, pero no fue el caso. Me arrepentiré de eso mientras viva. ¿Cuánto tiempo vive Dios? Estoy un poco intrigado, aunque solo sea desde una perspectiva puramente académica.
Como era de esperar, dada mi personalidad inquisitiva y curiosidad, nunca he luchado contra el deseo o el impulso de asesinar a alguien. Claro, es refrescante cada vez que acierto un headshot en un FPS, pero eso no me da más sed de sangre que a cualquier otro. Estoy a favor de los derechos de los animales, estoy bastante seguro de que, al menos, he tomado carteles para apoyar un movimiento que intenta disminuir los programas de aprehensión y asesinato de varios refugios. Así que no te ensuciaste las manos, pero aún así obtuviste placer del acto de matar. No. Nunca he robado nada, he dado falso testimonio contra otro, o he tenido la alegría de ganar el corazón de una mujer casada. Por encima de todo, he pasado por la vida como una persona honesta y recta. Cumplí mis deberes en el trabajo y me adherí a la ley, y no recuerdo haber desafiado activamente la conducta prescrita para un ser humano. Si me hubieran enviado a la guerra, tal vez habría recibido una revelación de Dios al lanzarme en paracaídas para que dedique mi vida a la cría de camarones. Desafortunadamente, mi experiencia en el servicio militar se limitó a los juegos en línea. Hazlo como mejor te parezca, si no te arrepientes, no tendré más remedio que imponerte un castigo apropiado. Me gustaría pensar que estas falsas acusaciones solo pueden llegar tan lejos. ¿Y por qué yo? Pero como regla general, sé que nunca es prudente dejar que las cosas funcionen por sí mismas. Espera un momento, si quieres, claro está. Habla. Desearía que no perdieras los estribos. Si estás afirmando ser el ser supremo, incluso si no estás haciendo un buen trabajo, desearía que fueras un poco más maduro mentalmente. Supongo que incluso podrías mantener el disfraz. Este conocido abogado mío se presenta como dos personas completamente diferentes dependiendo de si está en la corte o en línea. El hombre incluso tiene una vida social plena. Si bien no espero que alcances su nivel de perfección, podrías esforzarte un poco más. Ya estoy sobrecargado de trabajo manejando 7.000 millones de almas. La Biblia dice, sé fructífero, multiplícate y llena la tierra. Es cierto que mi conocimiento del asunto es limitado, pero estoy bastante seguro de que la humanidad ha estado obedeciendo fielmente esta doctrina. Solo puedo ver a Molsas 12 retorciéndose en su tumba. Se podría decir que la humanidad se ha multiplicado demasiado. Si vas a trabajar en administración, desearía que llevaras un registro de las órdenes que emites. Esperemos que no te despidan después de perder el respeto de todos tus subordinados. En cualquier caso, ya que usted es el administrador, debe asumir toda la responsabilidad por lo que dijo. Todo lo que consigo son escépticos sin una pizca de fe, me están poniendo en números rojos. Honestamente, ¿no es eso una falla en el modelo de negocio? No aceptaré esto de alguien que rompió su contrato. En primer lugar, ¿no son ustedes los que querían una oportunidad de iluminación? No puedo esperar que lo sepa a menos que me lo notifique. Eso es lo que realmente pienso. Es de sentido común enviar documentos importantes por correo certificado, y realmente, un contrato debe entregarse en persona. Hubiera sido bueno si también hubieras dejado el contrato en un medio permanente. ¿Te inclinaste ante las leyes de Dios, sabes? Los avances científicos en estos días son casi mágicos. La ciencia sobredesarrollada es prácticamente mágica. Hurra por las ciencias naturales. Todo está bien en el mundo. En nuestra sociedad de abundancia, ni la sensación de crisis ni la devoción se extenderán sin una amenaza inminente. Por eso nos aferramos desesperadamente a las cosas. A menos que sea arrinconada, la gente no se aferrará a la religión. En otras palabras, es como que, ¿sabes? Dices que lo sé, pero me temo que no lo sabré hasta que me lo digas. No hay nada que hacer por la forma cada vez más frívola que estoy tratando al ser X. Pero no poder tener una conversación es realmente frustrante. ¿Qué podemos hacer al 12? Thomas Robert Malthus fue un clérigo anglicano y erudito británico con gran influencia en la economía política y la demografía. Miembro desde 1819 de la Royal Society, popularizó la teoría de la renta económica y es célebre por la publicación anónima en 1798 del libro Ensayo sobre el principio de la población, An Essay on the Principle of Population. Está considerado como uno de los primeros demógrafos. Respecto. En este punto, si hubiera algún tipo de servicio de intérprete, lo contrataría sin demasiada preocupación por el costo. ¿Estás impulsado por la lujuria, te falta fe y no le temes a tu creador? Además, no puedes encontrar una fibra moral en todo tu cuerpo. Objeción. Quiero gritar. No soy tan malo. De acuerdo con las normas morales y sociales, no soy tan horrible como imaginas que soy. Discúlpame, todos son iguales, o esto no se repetiría una y otra vez cada vez que uno de ustedes renazca. Como dije antes,
El verdadero problema aquí es la sobrepoblación. O, al menos, tiene que ver con nuestra prolongación de la vida. Hay una cosa llamada esperanza de vida promedio. Sí, por supuesto, también hay un ensayo sobre el principio de la población 13 de Molsas. ¿No lo has leído? La forma en que nos multiplicamos como ratas, debes tener las manos llenas. No es como si estuviéramos haciendo algo en particular, creo que un análisis simple mostrará que tu modelo de negocio es defectuoso. Si el número de creyentes aumentara junto con la población, las cosas estarían bien. Sí, entonces hay una falla en tu modelo de negocio. Todo lo que puedo decir es que hiciste un trabajo descuidado psicoanalizando tu base de consumidores. Ese es un error estructural desde el inicio en las etapas de planificación. Entonces, en tu caso, ¿no crees que es porque eras un hombre, vivías en un mundo de ciencia, ignorante de la guerra y sin amenazas? ¿Qué? Creo que podría haberlo arruinado. De acuerdo, vamos a calmarnos. En este momento, ser X es tan peligroso como lo fue el director de recursos humanos durante ese desastre cuando otra compañía se llevó a un 13 la obra maestra clásica del señor Thomas Robert Molsa sobre demografía. Según su teoría, la población crece geométricamente, pero el suministro de alimentos, recursos para mantener la vida, solo crece aritméticamente. En otras palabras, es una teoría brutal y contundente que afirma que la humanidad se expandirá rápidamente hasta que todos los recursos utilizables se extiendan hasta el límite. Incluso sin el decreto de Dios de multiplicarse, nuestra población siempre aumentaría a niveles apenas sostenibles. Es un concepto aterrador, pero sorprendentemente, no puede ser ignorado. Grupo de nuestros ingenieros veteranos. Entiendo la situación. Y ya he considerado cómo lidiar con eso. Entonces, si remediara eso, incluso despertaría la fe en aquellos como tú. ¿No estás sacando conclusiones apresuradas? ¿Por qué no te calmas? Lo admito, dije que la ciencia sobredesarrollada ha anulado la fe. Pero, Dios, por favor, cálmate. Así es, relájate. Si pudiéramos sentir la gracia del Señor, eso resolvería todo. Oh, pero por supuesto, lo entiendo. Sé muy bien cuán gentilmente nos cuidas, ya que me estás guiando en este momento. Sí, entiendo perfectamente, ¿sería tan amable de bajar la mano? Y podría agregar, me temo que la parte sobre cómo soy ignorante de la guerra fue un malentendido. Que ahora te muestres abatido no te llevará a ninguna parte. Espera, mi Señor. Recuerda que ni la magia ni los milagros han sido probados en nuestro mundo. Cualquiera que diga haber visto un milagro es más sospechoso que aquel que niega su culpabilidad sin siquiera haber sido señalado. Lo mismo con tu existencia. Y, por otro lado, no importa si eres hombre o mujer. Es obvio que ambos sexos tienen deseo sexual. Basta ya. Has presentado tu caso. De todos modos, voy a probar eso. Disculpa. Voy a probar esto en ti. Entonces, sí. Eso resume mis recuerdos. Desearía poder olvidarlo. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.